Hola, aquí Isadora. ¿Qué tal, Patti? ¿Cómo estás, Ana? Te saluda Rosa. Soy Mayra y te invito a pasar un rato sin complicaciones. Tú me dices, ¿ya? Hola, saludos a todos. Espero que estén muy bien, escuchándonos bien felices en este episodio que es nuevo. Estamos trabajando mucho para que tengan episodios con temas muy, muy interesantes que a nosotros nos gusta mucho desarrollar en estas charlas. Bueno, hoy vamos a platicar sobre el miedo. ¡Qué miedo! El miedo. Ñaca, ñaca. Exactamente. Pero no es el miedo tenebroso, ¿sí? ¿Ah, no? A ver, Bueno, hay diferentes formas Ay, de... el miedo sí, a que le dé de la tos a proyección. Rosy. Ay, sí, perdón por la tos. El miedo El- a enfrentar nuevas cosas. Ay, miedo. Pues fíjense que este capítulo yo se lo quiero dedicar a Mayra. Pero no porque Mayra tenga miedo o algo así, sino porque, bueno, primero porque no está y porque quiero empezar con uno de los temas que a ella le encanta, que es el cine. Ok. Y entonces, les voy a dar un escenario de una película. Yo sé que Mayra lo iba a saber rapidísimo, no quiero Sí. decir que ustedes no, pero vamos a empezar con A ver, esto. déjame preguntarle a mi celular. No es cierto, a ver. Bueno, les voy a dar una escena y ustedes tienen que adivinar de qué película es. Ok. Bueno, voy a decirles la escena. Es un salón muy grande, oscuro, en penumbra, con alfombras enormes y en el centro solo hay un sillón. Perdón. Es una biblioteca, al fondo hay libros antiguos, pastas gruesas, techos altos, Harry Potter. Harry Potter. puertas grandes. ¿Sí? ¿No? No es ¿No? ¿Merlina? No. Afuera está una mamá con un hijo. El hijo entra por indicaciones de la mamá y se encuentra con una mujer que está sentada en el sillón. Y la madre afuera tiene miedo por lo que le va a pasar a su hijo, por lo que le puede pasar a su hijo. No. Y dice esto, les voy a decir. No debo temer. El miedo es el asesino de la mente. El miedo es la pequeña muerte que causa la destrucción. Lo enfrentaré y permitiré que pase por encima y a través de mí. Y cuando haya terminado de pasar, Ay, yo no. sé que, Danos perdón, una yo sé que inicial. Mayra iba a saber rápido. Yo sé que Mayra puede contestar ahí abajo y decirnos cuando nos escuche Ay, ya. cuál es la respuesta, pero se los voy a decir yo. Ok. ¿Quieren saber? Dime Sí. la inicial a ver si le encuentro. A ver, Empieza con D. o sea, ¿en inglés o en Drácula. español? En inglés y en español. Empieza con D en inglés y en español. Sí. Demian, no. Duna. Ah, Duna. no. Bueno, Duna. No la he visto. No, ¿No yo la has tampoco. visto? ¿No han visto la película Bueno, de yo Duna? sí, No. pero no. No me acuerdo. ¿Sabes Bueno. qué? Yo he empezado a ver películas de miedo o de terror o de todas esas cosas muy recientemente. Antes no Pero las Duna veía. no es de terror. No, bueno, la referencia Ajá. es de una madre que tiene miedo porque su hijo va a tener una prueba y en esa prueba puede vivir o morir, o sea, son las únicas dos opciones. Y la prueba consiste en enfrentarse al miedo para diferenciar. Bueno, la prueba es que el muchacho tiene que superar el dolor para diferenciar al ser del animal. Entonces dicen, la persona que sufre de dolor y no lo soporta, tiene más tendencia, o bueno, más inclinación a no tener desarrollo humano, o sea, más instintos animales, y uno que lo supera, pues tiene más desarrollo humano. Esa es la Bueno. prueba. Ok, a mí me gustaría que después nos compartieras el fragmento que leíste Ah, porque sí, se tiene los paso. muchísimo Está- sentido A mí me encanta. y significado, sí. Sí. Bueno, pues yo quería empezar con esta película y les voy a Este episodio.
O sea, no, empezar con esta la película de Ah, Duna, episodio. porque el primer miedo del que los invito a platicar es el miedo que tenemos las madres, Ok, a propósito O- del mes de mayo que o todavía miedo no que se tenemos termina. las tías. Sí. O sea, algún tipo de miedo tenemos como mujeres, puede ser, porque en esta película es una madre que impulsa a su hijo a que logre lo que quiere, pero lo hace teniendo miedo. O sea, Como no, todas las madres. pero por lo general en las películas es la parte, bueno, no se muestra. Aquí es súper evidente. Y Ajá. entonces, bueno, empezar así, con esta reflexión. No todas las películas tienen mensajes, pero esta a mí particularmente me gusta porque, para empezar, el mensaje, como dice Pati, está muy bonito. Bueno, la frase o la oración, esto, lo que sea, pero, o la reflexión, pero bueno, ¿qué piensan de esto y del miedo? Bueno, Uy. yo creo que el miedo está relacionado con distintas situaciones, ¿no? Miedo a un tema de salud, miedo a un tema de fracaso, a un tema de rechazo, miedo a cualquier percance que pueda ocurrirles a tus hijos, ¿no? Cuando eres madre, también leí o vi un meme, una imagen que decía, cuando eres madre, tu corazón ya no es tuyo, ya es el corazón de tus hijos. Por lo tanto, cualquier situación, cualquier sobresalto, pues te pega profundamente en el corazón, ¿no? Yo creo que el miedo es a todo lo que pueda suceder. Bueno, hablando en cuestión del miedo, a partir de ser mamá, yo veo que incluso te vuelves más sensible, lloras con más cosas, o sea, desde que estás embarazada, ¿no? Al menos a mí así me pasó y empecé a llorar por cosas que antes no lloraba. Me acuerdo mucho que fue la época cuando Rafa tenía como 3, 4 añitos, fue cuando lo del ABC y yo lloré Pero- como desesperada y es ese miedo, porque siempre te imaginas, ¿y si hubiera sido el mío? ¿No? Y entonces ya lo puedes poner en perspectiva y te da pavor, ¿no? Terror. Aunque yo diría que ahí hay dos cosas. Una, que eres más sensible ante todo lo que te rodea. Ujú, ujú. Y otra es que la sensibilidad puede estar acompañada de miedo, ¿no? Claro, sí. Pues es que además hay miedo a tantas cosas, miedo al ridículo, miedo al fracaso, miedo... Oye, como dice la frase, quien tenga miedo, ¿cómo dice? Que no nazca. El que no tenga nazca. miedo a morir, Que no Que nazca. que no nazca. Yo eso luego se lo digo a Mau de broma, así de, ¿quién tenga miedo a morir? que no nazca, pues sí. No, no es cierto, es broma. Pero también se dice eso vaya, si no estás dispuesto a veces a tener miedo, hay cosas que vas a tener miedo, pero para poder afrontarlas, pues tienes que afrontar también el miedo, ¿no? Porque de pronto también el miedo se vuelve algo enfermizo. Y entonces, si tienes miedo, empiezas a cortar las alas de, en este caso, tu hijo o tu hija, y entonces no permites que haya otra vida, ¿no? Sí, bueno, el miedo es una emoción y está clasificada como emoción básica. Entonces, dentro de estas emociones que tenemos, puede ser que la identifiquemos o no. Y, bueno, ¿por qué creen que surge el miedo? ¿Creen que es aprendido o es de la naturaleza humana? Yo creo que está en nuestra naturaleza. Supongo que por eso está en las condiciones básicas, ¿no? En las emociones básicas. Creo que viene con nosotros y que a veces es incluso un mecanismo de defensa, porque si nosotros no tuviéramos miedo, por ejemplo, a acercar la mano al fuego, pues con más facilidad nos quemaríamos. Es un ejemplo, ¿no? Miedo a tocar a un animal, quizás encontraríamos que es venenoso, ¿no? Entonces ese miedo a veces nos protege. Está en la película esta de las emociones, ¿no? Y Sí. está el miedo como emoción básica y es precisamente el que protege a la niña de cometer algunas cosas, ¿no? Incluso hasta en el miedo al ridículo, como decía yo hace un momento, ¿no? El miedo a caerte, el miedo a... Ahora sí, hasta existe el miedo al éxito, ¿no? Sí. Claro. Precisamente hoy mi terapeuta
me compartía como un círculo de emociones para reconocerlas. Y justo en el miedo está, o sea, miedo a sentirse humillado, rechazado, sumiso, inseguro, ansioso y asustado. Y justo en cada una vienen 2 más. O sea que, digo, esto me sirve, bueno, por eso me lo vi mi terapeuta, para reconocer las emociones, ¿no? Pero a mí lo que me ha pasado con el miedo es un poco enfrentarlo y no quedarme pues en shock. Un poco, yo tenía mucho miedo de manejar. Y yo decía, no, y es que si pasa esto, y pensamientos catastróficos, ¿no? Que ni al caso. Y digo, ay, dice, cuando vino mi hermana me dice, Ana, pues manejas bien, hay gente que lleva años manejando y lo hace pésimo. Dice, mientras tú seas cautelosa, y esto me lleva a otra TikTok que vi de un chico que ubico, que no sé si ubiquen Álvaro Gordoa, No. es de imagen pública, y él dice, el manejar se muestra tu inteligencia emocional. Y sí es cierto, o sea, si eres de los que anda gritando, de los que no cede el paso, de los que... Y dices, con cuánta cautela hay que hacer ese ejercicio, ¿no? Si Y mucha vieras que- gente lo hace de manera irresponsable. Si vieras que yo voy manejando y voy diciendo, soy amor, doy amor, doy amor. Ay, sí, seguro. Hay una película muy buena mexicana, no me acuerdo del nombre, Ah, sin filtros. Sin filtro, claro, y la protagonista va con una muy buena actitud, pero pues ni modo, o sea, el mismo entorno todo te sacude La horrible. jala, sí, claro. Sí, yo cuando estaba Lilian chiquita iba yo manejando y les decía yo groserías a las personas y me decía Lilian, no les digas así, mami, dile con permiso, conejito. Con permiso, conejito. Y pues ya no me quedaba de otra que decir con permiso, conejito. Oye, pero Pendejito. volviendo al punto, esto que estamos platicando me hace pensar y me hace tratar de pensar, de recordar si cuando era niña yo le tenía miedo a algo. No puedo acordarme. Seguramente sí, obviamente, ¿no? Puede ser a la oscuridad o puede ser al coco que siempre te decían, ahí viene el coco, ¿no? Pórtate Sí, bien. claro. No lo sé, o sea, ahorita creo que es algo que me voy a llevar de tarea como de pensar, ¿qué me daba miedo en la infancia? Hoy, ¿qué te da miedo? En este momento podría decir que algún accidente, por supuesto, como tal, algo que sea inesperado, sorpresivo y que tenga consecuencias fuertes. Eso me da miedo. A mí me da mucho, mucho miedo la incertidumbre. La incertidumbre es algo que me cuesta mucho manejar. ¿Pero en qué? En todo. qué? Cuando era más chiquilla iba yo caminando así en algún lugar y había un terreno baldío y no se podía ver lo que había al fondo y me iba yo para la acera de enfrente. No podía yo caminar por ahí porque me daba miedo. Y si iba yo a algún lugar con alguien y ese alguien ya sabía dónde íbamos y me decía, vente, aquí está a 3 cuadras. Y caminábamos y yo le decía, ¿dónde? No me gusta no saber cuánto me falta. O sea, ¿sabes qué? Uso el GPS para venir a mi casa, porque me gusta saber cuánto tiempo me falta para llegar a mi casa. No me gusta la incertidumbre. Y ahorita, por ejemplo, que en casa estamos pasando por una situación muy gruesa de salud de mi hijastra. No me gusta el término. Hija pero de mi hija. de mi hija, mayor, la incertidumbre de no saber qué sigue en su tratamiento, a mí me tiene mal. O Híjole, sea, es que siempre existe la incertidumbre. No podemos Sí. tener el control sí, de todo. es el rollo, me encanta el Entonces control. pienso, Me pero cuesta entonces mucho pienso, trabajarlo con la incertidumbre. como menciona Ana, que es algo que está latente 24 Todo el día. horas. Entonces, Claro, hay niveles yo de creo que, incertidumbre. ajá, sí O lo sea, puedes vaya, controlar, ¿no? Sí, saber a qué, no sé si voy a llegar al trabajo y no voy a llegar a tiempo a checar, eso no me causa tanta incertidumbre. O sea, hay cosas, hay niveles de incertidumbre. Ese tipo de incertidumbre me pone mal. Eso causa No. estrés Sí, para ver y cómo tengo resuelves. que estar manejándolo, ¿no? Porque sí me gustaría saber qué sigue, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proceder? Todo eso, ¿no? ¿A ti te gustaría tener como una esfera de cristal Para verlo, donde para tuviera- verlo todo. donde supieras Sí. qué va a pasar y eso no es tan Así es. sencillo, ¿no? Pues no sé, porque no No. sé dónde comprarla.
No, no hay. No hay, En la ese es el Tierra problema. Media del Señor de los Anillos. ¿verdad? Bueno, y la diferencia entre el miedo y el temor. Mm, Porque el temor, por ejemplo, es la anticipación. Del miedo, claro. Sí, es estar esperando que algo suceda, aunque no necesariamente pase. Uy, Ah, qué ya. buenas preguntas. Entonces, Eso, el temor. sí, ¿cómo diferenciamos en nuestra Ah, vida cotidiana? Fíjate, Anita, que tener una guía de emociones es porque nos cuesta trabajo identificarlas. sí. Y entonces podemos estar pensando que tenemos miedo y en realidad puede ser otra situación, como por ejemplo deseo de control. Ajá. Y, Esa soy yo. sí, pero te voy a decir, Isadora, por eso llevas agenda. Ah, sí. Sí, porque te Llevo gusta agenda desde tener- la prepa. Exacto, porque tu mente funciona con un orden específico y eso te da una certidumbre. Tener agenda y Exacto. tener planificado todo. Sí, O sea, sí, todo es coherente en ti. Así. gracias. Entonces, Pero por otro lado, ese temor que tú dices de Ujú. qué va a pasar, Sí. yo no soy fatalista, siempre No. estoy pensando como positivo. Quizás por eso también ahorita esto me causa mucho conflicto, ¿no? Pero yo casi siempre trato de pensar que las cosas van a salir bien. Sin embargo, también tomo en cuenta el peor escenario por cualquier cosa, Claro. pero solamente en cosas como esto que nos está pasando, porque en general casi siempre pues suelo ser muy optimista. Lo que pasa es que también hay momentos en que hay que ser un poco más realista que optimista y ahí es Sí. donde entra el problema, porque a veces la realidad choca con ese optimismo, ¿verdad? No, y son emociones fuertes porque no pasas o sea, bueno, sigues en la emocionalidad, no pasas a la mente, o sea, no eres fría ni calculadora, eres emocional. Sí, Estás así con es. el corazón, Así es, así es. se siente todo más. Y Pues es entonces- el corazón de madre que decía Pati. Ajá, Sí, exactamente. sí. Que te empatizas totalmente con eso, ¿no? O sea, está muy cañón. ay, Pero bueno, yo no soy mamá, pero algún momento tuve pensamientos catastróficos de no, ¿qué voy a hacer si a mi hermana le pasa esto? Y si a mi hermano le pasa esto, y si esto, ay, no, es horrible. Es horrible. Sí, perdón, es que estoy pidiendo las aceitunas. Bueno, y ahora que tienes a tu sobrinito, igual, no me digas como que se duplicó esa sensación, ¿no? Ay, sí, pero Ay, y bueno, yo, por ejemplo, ya les he dicho, tengo 2 sobrinos mayores. Son como mis hijos, o sea, yo digo que fueron mis primeros hijos. Que mis hijas no se celan porque los quieren mucho, pero todo lo que les pase a ellos, a una hora, sus casi 30, ya mi sobrina 30, es increíble. O sea, Sí, cómo ya- me ya duele lo creció. que les pueda pasar. Y siempre estoy pensando que les vaya bien en la vida y sí, es por lo que luchas, ¿no? sí, sí, sí es Hola. cierto. Así es. Sí, pues es lo que pretendemos, que en nuestra vida haya menos miedo y menos temor. Pero pues los miedos surgen. Bueno, yo aquí les voy a decir algo que yo difiero un poco de Isadora. Yo creo que el miedo se construye con el tiempo. Porque ahorita que mencionabas, Pati, que no te acuerdas a qué le tenías miedo cuando eras chica, yo me acuerdo que yo no le tenía miedo a nada. Seguro Y el eras, miedo. oye, seguro eras como la tucita. ¿Se acuerdan de la Ah, tucita? sí, claro. Que agarraba la tarántula y Ajá, decía, Ajá. "Ay, Así me éramos, encanta ese así éramos. personaje". Ah, Justamente. Ay, sí. Y el miedo adoro a la tucita. se va construyendo porque empiezas a tener experiencias negativas sobre sucesos. Y entonces, por ejemplo, les voy a contar una anécdota de Pablo, que siempre cuento anécdotas de Pablo, ¿verdad? Pablo no sabía que el fuego quemaba y no entendía que las sartenes cuando están sobre el fuego se calientan. Ujú. Y entonces quería meter la mano abajo de la sartén, o sea, entre la sartén y yo dije, pues, le estoy explicando, le estoy diciendo, pues que la meta. Y pues sí, claro, se dio una quemada de 3er grado aquí en el dedo. Ay, qué bárbara eres. Ay, mamá. Pero así aprende. Sí. Pero ¿sabes qué? Manches. Porque no me entendía. O sea, yo le Mm. explicaba a Pablo, eso quema. Pero como nunca había experimentado el quemor, Ajá. o sea, no tenía ese concepto en su haber de niño, Ok. entonces yo, o sea, quise explicarle de muchas maneras. Y no. Y claro, también el necio le dije, no lo metas, ahí va, y lo mete. Va.
pues se quemó el dedo, o sea, un puntito aquí así, ¿no? Pero pues sí tuvo que experimentar. Y no- Y Un día lo ceder- vamos a invitar para que nos platique qué opina de esa experiencia. Oye, Claro, muchos dijeron que la mala era yo, ¿y pero yo tú dije, cómo te sentiste? Porque justo es eso, o sea, ya, claro. Y luego pasa, sí, ya pasa un aprendió. incidente y la mamá es la mala y la mamá pudo haber evitado y no Sí, lo claro. evitó. Sí, yo fui la mala, claro. Pues, siempre soy la mamá mala. Pero yo les quiero decir que Paolo tiene un padre. O sea, la educación de Pablo es 50% mía, 50% su papá. Entonces yo les hablo de la parte con la que yo he colaborado, pero también tiene la parte de su papá que no les he contado. Que en algún momento les contaré. El chiste es que sí, hay que invitarlo porque su percepción de esa quemada fue insignificante para él. O sea, no tiene un significado, tanto como, por ejemplo, él tenía miedo, un miedo de mi hijo, es que los insectos se murieran. Ah. O sea, no le gustaba ver la muerte, pero de los insectos, que era su referencia más cercana de la vida. Ah, yo tengo una anécdota de mi hija, la mayor, que estaba aprendiendo a patinar. Iba poco a poco. Pero agacha la cara y ve una hormiga. Y por esa hormiga, con tal de evitar que no la aplastara, se cayó y ya no volvió a agarrar los patines. Ah, mi vida. Pero salvo a la hormiga. Sí. Sí, claro. Sí. Las hormigas han hecho mella en los corazones de los niños, porque en la mía no. Nosotros teníamos un juego de niñas que era, ya ven que las hormigas se ponen en filita. Ay, sí. Vas a decir una crueldad. Sí, A ver, ya dila. porque no tenía miedo. No tenía miedo a la censura. Ni amor por nada la como hoy. vida, de veras. Y entonces va la filita de hormigas y nosotros nos poníamos ahí y le decíamos, ¿a dónde vas, hormiguita? A casa de mi abuelita. Pues ibas y las aplastábamos con el... Qué cruel. Pero era un juego infantil. Sí, claro. Y cuando se lo enseñé a Paolo lloró 3 días Ay, por la hormiga que yo Fíjense bien, asesiné. fíjense bien la lección en esto. O sea, la Claro. quemadura ni la recuerda. No. Y la hormiga, El sí. cuento de la hormiga que le hizo tu Ay, mamá claro. lo tiene, no duerme por las noches. No, sí, te lo juro que es un suceso que fue significativo. Pero bueno, es una cuestión. Háblale Por al eso yo micrófono. pienso que sí se aprende el miedo, Ujú. Sí, tienes razón. porque Ujú. lo vas experimentando y eso te va dando lecciones de vida. Y a partir de ahí tú empiezas a necesitar, por ejemplo, la certeza, la certidumbre, porque algo sucedió que no la tenía. Lo triste es que vivir con miedo o incitando el miedo a través de castigos, ¿no? Oye, Ah. deja de hacer eso porque te va a pasar tal o cual. Ah, o- pues ahí o entra- Te van a llevar, te van a robar, que no Sí. sé qué, que no sé cuánto. Ahí entra el Coco. asunto del el coco y las brujas. A mi Ajá. mamá, y ahora que lo dices, me desdigo de lo que dije primero, tienes toda la razón. Sí, el miedo, sigo sosteniendo que es un medio de control para no hacer algunas cosas, pero Sí. efectivamente se va construyendo, tienes razón, porque a nosotros, por ejemplo, mis papás, y ya saben que hablo en plural por mi hermana y por mí, que somos gemelas, nos nunca nos hablaron del coco, de la bruja, de los espantos, de los fantasmas, de nada de eso. Entonces, cuando nosotros estuvimos en el jardín de niños, era de mis papás, había cierto control sobre eso y jamás llegó a nuestros oídos nada de eso. Entonces podíamos andar en la oscuridad en la casa, mi mamá nos pedía algo, de hecho tengo una cicatriz aquí de que bajamos a traer unas tijeras al jardín de niños en la noche. Y ahí vamos las dos corriendo para ver quién gana en ir por las tijeras, ¿no? No prendíamos ni la luz, o sea, no nos daba miedo. Y cuando entramos a la primaria y salimos de nuestro entorno seguro, pues entonces ya empiezan los compañeritos a hablarte de la bruja, del coco, de que si no, que sí que, y empiezas a tener miedo. Entonces de ahí empezamos que había una escoba pegada a como un trapeador en la ventana de la casa, en la esquina, volteado al revés. Entonces parecía como una bruja en la noche, desde la ventana se veía como una bruja. Y todas las noches, Caribe y yo desde nuestras camas gemelas nos hablábamos y ahí está la bruja, que no sé qué. Y al otro día decíamos, no, mañana con la luz del día vamos a ver qué es, por qué está ahí, ¿no?
y al otro día se nos olvidaba y hasta en la noche nos acordábamos y entonces nos daba miedo ir a ver qué era. Hasta que un día por fin nos acordamos de día y era el trapeador, ¿no? Ajá. Siempre, ahora, también hay esa cosa que ya se las platiqué cuando el episodio del Más Allá, ¿cómo se llamó ese episodio? En octubre. Chéquenlo para los que les gustan las cosas de espantos. Pero, que les decía yo, pues que yo soy muy escéptica en ese sentido, porque no supe de todo esto hasta bien grande, ¿no? Y siempre mi mamá andaba buscando explicaciones. Entonces no tenía yo miedo, pero ese miedo efectivamente se construye con todo lo que te dicen los demás niños, ¿no? Y Sí. con la fantasía, ¿no? Ajá. Y yo creo que también con la emoción de vivir cosas que no están como en la cotidianidad, ¿no? Hasta te inventas las propias historias. Sí, la intrepidez. O sea, por ejemplo, los papás frenan lo intrépido por infundiendo miedo para que el hijo no corra riesgos, ¿no? Sí, claro. Y sí hacemos eso. Ay, hacemos eso. sí. Bueno, como yo fui una niña sin miedo, a mí, Pati, la verdad nada me daba miedo. Nada. O sea, yo no sentía miedo porque pues nadie me lo enseñó. Empecé a tener miedo cuando me embaracé, tenía yo como 8 meses, creo. Y me tropecé una vez y me fui de panza así. Y entonces a partir de ese tropezón me empecé a tropezar con mucha frecuencia. Y el papá de mi hijo es súper miedoso. Y entonces así súper catastrófico todo. Y yo empecé a tener miedo. Pero si no, no hubiera tenido miedo. O sea, no Ok. habría sabido lo que es el miedo. Y yo pienso, pero en mi mente no sé si sea una realidad para mi hijo, que yo lo enseñé a no tener miedo. Porque, por ejemplo, a pesar de que a mí las arañas no me molestan, pero pues tampoco me gusta estarlas agarrando, y a Pablo sí, le gustan y le gusta estarlas agarrando, pues yo le decía, pues agárralas. Sin problema. O sea, por ejemplo, la moto. Anda en moto, aunque yo así, con el corazón Eso sí da miedo. constreñido, pero yo decía, pues que lo haga, porque ni modo que mi miedo se lo pase, pues si él quiere andar en moto, pues que ande en moto. Y que se fuera a vivir a otro lado, pues también. A mí me da miedo, pero pues a él no. Y yo digo, pues que así siga, que no lo tenga, mejor para él. Sí, claro. Porque eso te da libertad, mucha, mucha libertad. No y además tener uno miedo. confía que tienen que abrirse camino y que no les tiene por qué pasar lo negativo, ¿no? Pero bueno, es indudable que siempre estás pensando. Sí, bueno, este concepto de miedo les voy a decir que es occidental, porque en Oriente, por ejemplo, se maneja mucho el concepto de la impermanencia, que somos transitorios en este plano terrenal, y entonces si entendemos que todo es impermanente, pues no tendría por qué existir el miedo, porque vamos de paso, vamos a pasar. Sí, pero en ese paso suceden mil cosas. Claro, porque nosotros estamos inmersos en un mundo con muchísimos cambios y muchísimo movimiento. Pero sí saben Diferente a qué le tienen miedo los jóvenes hoy en la actualidad. ¿A qué le tienen más miedo que nada? a que se vaya el internet, que la IA no Ay. funcione. Por eso, iba yo a decir el chiste. Ay, ¿A ese eso, era. ¿A eso le tienes miedo? Claro, a quedarse sin saldo. Sí, que no O que tenga se vaya el nada. internet, el wifi. Bueno, Tampoco no. Hace unas semanas estuvo falloso. ¿No los has visto cómo se ponen? O sea, imagínate, sin celulares Bueno, se sienten como perdidos. He visto, leído noticias muy alarmantes de que a los niños jóvenes que les quitan el celular, cometen atentados atroces por Sí. justo Esa falta, ajá. que se les restrinja el uso. Eso es terrible. Sí, claro, ya pasa de ser chiste a ser una Sí. triste realidad, tremenda realidad. Porque además se vuelven insensibles. Pues Eso sí. es lo que además transmiten, ¿no? Sí. Ujú. Porque además, ¿cómo puedes estar basada tu tranquilidad o tu felicidad en tener o no tener el celular? Ajá, así ¿No? como hacer uso o no de la IA. Oiga, bueno, les voy a ¿Cómo te decir, explico? ahorita con la frase que dijo Anita de si tienes miedo a morir, pues que no nazca. ¿Tienen alguna historia así que usaron sin miedo a morir? Porque pues ya nací. Bueno, yo de chamaca andaba metida en un montón de cosas. Yo subí montañas, me subí a la tirolesa,
Me Sí. subí al parapente, ¿Te has Claro. subido a los toboganes? así también, los Claro, pero toboganes, dices a de las... chamaca, ¿ahora te subirías? Lo del parapente lo hice hace poco tiempo. Y lo Ah. del globo aerostático también. Ah, sí. Ujú. Y Siempre he se sido un caen, poquito qué atrevida, terrible. nada más que ahora ¿Te has tirado el paracaídas? eso me falta y ahorita ya Ah. creo que no lo haría, Yo ya lo hice. pero no estoy Mm. segura. Probablemente si se me presenta la oportunidad igual lo hago. ¿Sabes de dónde nunca me tiré y no se me antoja? El bungee. Ah, sí. El bungee ese Caída sí, libre. ese sí se me hace muy demasiado atrevido. Pero, por ejemplo, a ver qué más aparte de eso. Pues hice muchas cosas que pudieron haber puesto en riesgo mi vida, ¿no? Que pusieron en riesgo. Que pusieron en O riesgo sea, mi es una vida. realidad, Sí. ¿no? ya Sí, la sí, sí. pusieron. Pero no mides el peligro o no mides las No. implicaciones. Así Pero es. ahora que eres mayor, pero yo por lo menos ya le pienso 2 veces para subirme a un juego de extremo, ¿no? A mí los juegos mecánicos, por ejemplo, ahora ya Ajá. no me gustan. No, La no, No, montaña no me rusa. gustan. No me gustan. Ay, O el sea, que no. la goea es... Antes a mí lo me hice, encanta. ahora ya no. No lo subes? soporto. Ay, sí, claro. Una vez me subí descalza. Se siente bien padre. Ay, me gustaría. ¿Cuál es? Hay que ir a Six Flags. Sí, Ay, de no. verdad. sí, Ay, ya yo más no voy, le yo voy. gusta. Vamos. De A mí verdad, no. yo me A mí no apunto. me gusta. Mm, Yo de verlos nada más me mareo. Ah, ay, sí, no. yo- O sea, yo sí iría, pues igual me subo a algunos, pero muy pocos, entonces como que A no las piñas aprovecho el boleto. locas. Isa. ¿Eh? A las piñas locas, dice. Ah, A O los las carritos tacitas, chocones. las tacitas. Ah, las tacitas también. sí. Al Esos carrusel. Son mareados. Al carrusel. Son mareadores. Así es. Las tacitas. Sí. Pero hablando del miedo ya más enfocado a lo que dices, yo creo que mi miedo más grande es enfocado a las otras personas. Es un poco egoísta, ¿no? Es mucho más sencillo cuando se trata de ti que dices, bueno, pues ya ni cuenta me voy a dar quizás, digo, suponiendo que no existe una vida después de la vida, pero a que se mueran las otras personas, eso me da más miedo. Sí, yo coincido. No, había una persona que conocí hace algún tiempo que había tenido un accidente muy feo con su familia y fue la única sobreviviente. Fallecieron los hijos y ella y el esposo. Y entonces yo me pregunto, ¿yo sería capaz de sobrevivir a algo así? O sea, no estoy segura sí. si pudiera con esa cruz tan grande, ¿no? Eso me daría mucho miedo. No. Sí, sí, es una experiencia que experimentada de lejos da terror. Así es. Ahora vivenciarla, pues es como, pues no queremos. No, está tremenda. Sí, es muy tremendo. Sí, bueno, el primer miedo es a la muerte. Últimamente ya yo he estado dándome cuenta de que yo no tenía en mi experiencia de vida cercanía con la muerte, pero la verdad sí está fea. Sí está fea, no es una experiencia, a pesar de todo lo que pueda yo saber a nivel teórico, experimentar la cercanía es una situación dolorosa y pues que no está nada, o sea, no ¿cómo? Es que no tengo palabras así Es como para que- decirles, no es una experiencia grata. mucho, Claro que tendría que ser de mucha conciencia. mucho más agresiva la sensación cuando es sorpresivo, ¿no? Sí, Sí, exacto. cuando es sorpresivo y cuando son personas jóvenes. Creo. Porque Sí. cuando Pues en general, ¿no? Sí. no sé, bueno, sí, también tengo la experiencia de un abuelito, de un sobrino que lo atropellaron y pues el señor ya estaba bastante mayor, pero era una persona muy jovial y todo, y pues por supuesto que no te esperas que sea así de un ratito para el otro, ¿no? Ujú. Las sorpresivas son las más dolorosas. Entonces, en conclusión, ¿le tenemos miedo a la muerte? Bueno, ¿tú le tienes miedo a la muerte? Pues sí. Fíjate que ahora que lo pienso, ¿qué tal en la ¿No? pandemia? Es que piensa Yo- así, dice, ahí había incertidumbre. Un montón. ¿Cómo ¿no? cómo lo manejaste? Yo generé muchas estrategias aquí en casa. ¿Qué hiciste? O sea, nos poníamos a hacer rompecabezas, nos pusimos a hacer TikToks, nos pusimos, pues yo no tanto, mis ¿A poco hijos. ya había TikTok? Claro. Y ahí empezó. ¿En Sí, serio? Ah, así sí. es. Ahí empezó. Mis hijos hacían, yo o sea,
con ellos hice muchas cosas, nos turnábamos para cocinar, yo cocinaba mucho con Rafa, que le gusta cocinar, pero yo particularmente, yo en ese momento a ellos los veía como menos vulnerables, ¿no? Por lo mismo de la población en donde están insertos, todo eso, las edades, todo. Yo me sentía muy vulnerable, porque a mí todo el mundo me decía, pues tienes diabetes, no, si te agarra te mueres, o sea, así, literal, mucha gente me dijo, Ay. no, si te da a ti te mueres, ¿no? Entonces yo tenía mucho miedo. Sin embargo, me llegó el COVID antes de las vacunas y dije, ahora sí, ya te vi de frente, no me hiciste nada, ahí nos vemos. Así te contagiaste. Sí, claro. Y sí hubo un momento en que la saturación de mi oxigenación bajó y Antes de vacunarte. Sí. Y también a Gerardo a los varones les daba más fuerte. Entonces la doctora que nos estaba viendo tenía Pero, más miedo que le ¿según pasara quién? a él. Esta doctora que tuvo un montón de pacientes de esa, decía que la mayor parte de las personas que fallecieron fueron varones, ¿no? Y al menos de sus pacientes también. Y se decía que los varones tenían No, más... yo no había escuchado nunca eso, Ah, que yo eran sí lo más los escuché. varones. No. Yo sí lo escuché y ella nos lo repitió. Y entonces ella estaba como más enfocada a él y de repente la que se le fue la saturación al suelo fue a mí. Pero bueno, a mí me dieron unas inyecciones que costaban de a 1,000 pesitos cada una, fueron 3 nada más, pero con eso me levantó. Y ya. Y entonces dije, bueno, ya vimos que no, ¿no? Pero sí tuve miedo, porque al final pues igual, ya cuando lo ves de frente ya dices, no, pues no quiero que me pase eso, ¿no? Yo en ese momento sí tenía miedo que a Mau le pasara algo porque él seguía trabajando. Y ahí lo veías fresco. Sí, yo pienso que tu esposo no tiene miedo, por eso me da Sí. curiosidad que le digas que el que no tenga miedo que no nazca, porque se me hace un Se lo- hombre sin miedo, pues Ajá. viaja y se va y regresa y Sí. sin problema. Le digo lo bromeo o en cuestiones tan simples, le digo el que tenga, pero porque sé que él, pues es muy valiente, lo considero que es muy valiente y en ese momento yo sí tenía mucho miedo que le pasara algo. Y él andaba fresco, como si nada. Y de hecho nunca se contagió. O quizás no se dio cuenta, pero O qué quizás bueno, no se dio cuenta. porque fue asintomático, Eso es porque cierto. mucha gente se Ajá. contagió sin darse cuenta, Ajá. ¿no? Cierto. Pues Pero yo no sí. tuve pandemia, pero ¿Por qué? ¿Por qué? pues porque yo seguía trabajando igual y salía Ya. a la calle, veía a toda la gente, tráfico, no se podía cruzar la calle. O sea, era menos gente encerrada de la que estaba afuera. ¿En ¿Pero serio? tú en qué trabajabas? Pues en la escuela. ¿A poco? O sea, ¿no en preescolar. suspendieron actividades? Sí, pero haz de cuenta que yo estaba a cargo de las clases en línea. Entonces yo Ok. estaba a cargo de ir a la escuela, abrir las sesiones y todo eso. Bueno, es que Mm. también el miedo es algo que se interioriza, ¿no? Que Sí. te entra psicosis y todo el Sí. mundo. Y yo veía gente con muchísimo miedo. No sé si vieron esa película de, ay, no me acuerdo cómo se llama, de una señora que iba con sus hijos a todos lados, pero que tenía que ir con los ojos Ah, vendados. Ah, sí, es la de los... Beer Box, Beer o Ajá, algo Ajá, así. Beer la caja de los pájaros o Ajá. algo así. Yo Ay, decía, yo la confundo con la del silencio, Es- con la o que o no sea, yo decía, No, es con sí. Sandra Bullock. Sandra Ajá. Bullock, o sea, Ajá. pero dices, ¿qué hay en el ambiente? ¿Qué es lo que te está dañando? ¿Qué te va a contagiar de qué? ¿No? ¿Es el ambiente, es el entorno, es el aire? ¿Qué Eran es? monstruos, ¿no? Entonces, ahí, Algo así. ahí, bueno, a lo que traigo la analogía o la relación, porque aunque iba ella con su venda en los ojos, Ajá. tampoco sabías qué estaba pasando. O sea, Ujú. en el caso de la pandemia no sabíamos ni por dónde, ni dónde se iba a generar el contagio, ni nada. Mucha gente no tuvo miedo de salir a la calle No. y estoicamente pasaron toda la pandemia trabajando, ¿no? Sí. Afortunadamente tenían muy buenas defensas, qué sé yo. Sí, y pero no pasó sabes si nada. se le llevaron el contagio a alguien en su a alguien casa. más, pero bueno, pues seguramente en Sí, muchos es la casos no verdad. fue así, ¿no? Sí. No, sí hubo gente que le pasó eso, ¿no? Que lo llevaron a su casa y que ni cuenta se dieron que fueron ellos porque no tuvieron síntomas o por cualquier otra cosa. Y yo creo que ahí estaba la cuestión de la conciencia. Digo, hay quienes no podían hacer otra cosa, pero sí había gente en la calle que sí podría haberse quedado en su casa, ¿no? Y digo, no todos, pero muchos podíamos habernos quedado. Yo me quedé en casa, ¿no? O sea, así como Claro, me lo yo pidieron, también me supe quedé en que casa. hubo mucha gente que anduvo viajando, ¿no? Así Sí. es. Con restricciones, entre comillas. Ah, es un decir. Ujú.
Pero bueno, Sin bien. sin miedo. sin miedo al éxito. Pues hemos estado platicando sobre lo que, si el miedo se crea, si el miedo, si le tenemos, a qué le tenemos miedo, por qué le tenemos miedo, si diferenciamos el miedo del temor, si reconocemos nuestras emociones. Y bueno, pues yo les quiero decir que esto es una reflexión pues de nosotras. Siempre nos gusta platicar sobre temas que nos interesan y que podemos desarrollar un ratito para compartir. Pero bueno, los invitamos a reflexionar sobre el miedo y cómo, qué tan presente está en nuestra vida, ¿no? Dice por aquí una frase, el miedo no se va porque le grites, se va porque lo invitas a sentarse mientras avanzas. Gracias. Hay que enfrentar el miedo. Sí, siempre. Sí, normalmente te paraliza, ¿no? La sensación de miedo. Bueno, les voy a contar ya para cerrar la anécdota de mi hermana mayor, que nuestra abuelita, bueno, en la casa donde vivíamos había fantasmas. Y entonces nos decían, pues no queríamos ir por la ropa, por ejemplo, cuando se colgaba en la azotea, porque pues teníamos que pasar por unas escaleras oscuras y la oscuridad siempre le ha dado miedo. Y entonces le decían, enfrenta el miedo, no temas, enfréntalo. O sea, el miedo se quita cuando lo enfrentas. Y entonces corría por las escaleras, voy a enfrentar el miedo. Y a la mitad de la escalera, no, mejor ya no. Y ya se regresaba. Venga, acompáñenme porque Ay, no voy a enfrentar el pobre. miedo. Pero bueno, enfrentar el miedo está bien. Sí. Sí se puede, sí se puede. Así es. Y va cambiando, ¿no? O sea, Sí, van de pronto cambiando. podemos tener miedo a exponer. Ay, Exponer. sí. De pronto podemos tener miedo a hablar ante un auditorio, ¿no? Muy grande. Antes Son así. diferentes Miedos. manifestaciones de miedo. Sí. Bueno, pues les agradecemos mucho su compañía. Le dejamos pendiente a Mayra a ver que nos ponga sus comentarios sobre Dune. Y compártenos el fragmento, Ah, súbelo ahorita se lo paso. se al, los paso. al Facebook. Sí, claro que sí. Enfrenten su Gracias. miedo. Sin miedo al éxito.